Antes de empezar este video, quiero decirte que la comparativa más larga, completa y detallada entre ambos modelos la encuentras en mi canal en un video cuyo link dejo en la descripción. Este video lo hago a manera de resumen para decirte cuál de estos dos modelos deberías comprar. Primero que todo, debes saber que ambos son televisores LCD, los cuales en estos tamaños de 55 pulgadas, al menos aquí en Colombia y en algunos países, tienen panel UVA. Ambos tienen tecnología de retroiluminación LED directa básica sin atenuación local. El rendimiento en escenas oscuras entre ambos modelos es muy parejo, mostrando una cantidad del efecto clouding o efecto de nubosidad relativamente baja y para nada molesta. Además, el nivel de detalles en esta área entre ambos televisores es muy similar, es bueno. Así que en esta área podríamos decir que se trata de un empate, más allá de que la relación de contraste del UR8750 sea más alta. Ahora bien, en cuanto a otros aspectos como por ejemplo la uniformidad de colores grises en donde hay poco efecto de pantalla sucia, el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla y los ángulos de visión, podríamos decir que también existe un leve empate entre ambos modelos. Por cierto, los ángulos de visión son terribles en los dos televisores, lo cual se debe al hecho de que tienen panel UVA. Donde existe otro empate es en cuanto al resultado de escalado de imagen. Ambos modelos tienen el mismo procesador. El resultado es decente a partir de 720p y bueno a partir de 1080p. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Otro empate tiene que ver con el resultado en cuanto a manejo del movimiento, puesto a que el parámetro TrueMotion de ambos modelos hace un trabajo prácticamente igual, decreciendo considerablemente de forma manual o automática el efecto de vibración o efecto Jutter. En cuanto al sistema de sonido, también percibí los mismos resultados. Tienen la misma potencia, el mismo rendimiento, tienen una experiencia nítida con casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Hasta aquí podría decirte que serían modelos muy parejos, pero en donde se nota la diferencia, o por lo menos una leve diferencia, es en cuanto a los colores, los cuales lucen un poco más saturados por parte del 8750 en la mayoría de escenas y también se puede percibir un poco más de brillo. Aunque como ya te he dicho, la diferencia es poca, aunque sí se puede percibir. Ninguno de ellos es compatible con Dolby Vision, pero con HDR10 el resultado es muy bueno en ambos modelos. En cuanto al apartado gaming, la diferencia también únicamente radica en lo que tiene que ver con la cantidad de brillo y colores un poco más saturados por parte del UR8750, porque por todo lo demás son prácticamente iguales. Ambos modelos tienen modo juego y Game Bar con distintos modos de imagen. Ninguno de estos dos televisores es compatible con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Ambos tienen un rendimiento más que decente en cuanto al manejo del movimiento, aún en aquellos videojuegos que puedan tener mucha oscuridad y movimientos rápidos, en donde la cantidad de efecto ghosting no me parece tan molesta ni distractora. Además, los tiempos de input lag en ambos televisores considero que son buenos teniendo en cuenta que son modelos de gama de entrada 2023. En cuanto al apartado Smart, también son iguales, aunque en muchos países el UR7800 no suele incluir el Magic Remote, aunque por esa razón suele ser un poco más económico. Por todo lo demás son iguales, mismo sistema operativo, misma fluidez, además de ser compatibles con comandos de voz. También en cuanto a las entradas tienen lo mismo, es decir, dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Así pues, la recomendación sería que si te alcanza el dinero compres el UR8750, pero si realmente no te alcanza para él, pero si te alcanza para el UR7800, entonces compra el UR7800 porque en calidad gráfica y sonido quedarás también muy satisfecho. Y más adelante, si ves que lo necesitas, le puedes comprar un Magic Remote. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.